Los niños son seres afectivos que se relacionan con su entorno a través del cuerpo. El afecto nace de la interacción con otros seres humanos y se expresa precisamente con el cuerpo antes de que el lenguaje haga su aparición. Teñido de represión, un código implícito que nos hace distinguir las conductas consideradas por la sociedad como adecuadas de las que no lo son. Lo anterior no significa que los niños no sean seres racionales, pero los vínculos de apego generados en la etapa infantil y determinantes de nuestra manera de conectar con el mundo hasta el último día de nuestra existencia son independientes de la racionalidad, y sin lazos afectivos no podríamos vivir en este mundo, tendríamos que construirnos el propio. La modernidad nos dejó como herencia la sobrevaloración de la razón en esta era absurda de desencanto y sensación de pérdida de rumbo, marcada por duelos colectivos como el que estamos viviendo actualmente con la peste posmoderna, que nos brinda un panorama de futuros distópicos en medio de un presente inexplicable. ¿Qué mejor ejemplo de una distopía digna de novela de ciencia ficción que una escuela donde los niños no puedan acercarse unos a otros? El colegio es la principal fuente de socialización, siendo el sitio donde el niño acude separado de su madre a intentar integrarse en la esfera social fuera de la burbuja del hogar. El principal reto de todo niño dentro de ese ámbito es lograr un sentido de pertenencia a la colectividad, y la escuela implica precisamente el contacto con lo colectivo a través del establecimiento de lazos de amistad que no serían posibles si la cercanía física estuviera prohibida. Se nos ha hecho creer que la función primordial del colegio es la de aportar contenidos académicos. No obstante, sin el componente social del proceso de enseñanza-aprendizaje no requiere de toda la configuración, parafernalia y dinámica, escolarizada para llevarse a cabo. ¿Tiene sentido una escuela prácticamente sin interacción humana? Lo que se planea simplemente bajo el esquema de la nueva normalidad o la nueva realidad en el ámbito escolar se traduce en la represión de la esencia del niño, que es la expresión corporal como una forma de comunicación con el otro. ¿Qué repercusiones puede tener en la psique infantil dicha represión? ¿Qué implicaciones tendría para su desarrollo socioemocional? Los niños están acostumbrados a mostrarse como son. Ellos no conocen la simulación ni las máscaras, no necesitan ocultar nada más allá de la cualidad particular de cada uno en cuanto a la extroversión o introversión. La autenticidad infantil es tan absoluta como su inocencia. Un cubrebocas es una barrera física que impide la entrada de agentes microscópicos externos, pero al mismo tiempo es un obstáculo social. Es una máscara sobre todo cuando se porta en el contexto de la actividad cotidiana, el trabajo y el colegio, lugares que no son de paso como lo es una tienda o un consultorio médico. El adulto ya construyó una identidad y un mundo de relación, de manera que el nuevo código para conducirse, la distancia interpersonal y la máscara protectora no repercute de manera drástica en su vida. Cada una de las relaciones que establece el niño está ligada a la expresión corporal, siendo el rostro la principal fuente de expresividad. ¿Cómo puede un niño darse a conocer oculto tras un cubrebocas? ¿Será posible una convivencia mediada por la distancia física y las máscaras? ¿Cuál será la calidad de la interacción entre niños en este esquema donde se encontrarán frente a frente, pero no podrán acercarse ni mirar mutuamente sus caras? ¿Qué sentido tendrá su sonrisa? Las emociones sin sus correspondientes reacciones corporales y faciales visibles para el prójimo terminan por apagarse. Quien solía experimentar todo tipo de sentimientos en sus jornadas escolares. Si un niño lloraba, no faltaba quien le ofreciera un abrazo sanador. La amistad entre niñas no sería igual sin el tomado de la mano para irse a jugar juntas. Incluso los empujones propios de la rivalidad son la manera en que los niños aprenden acerca de la territorialidad, límites y defensa personal. ¿Cómo será la vida en la escuela cuando todo eso desaparezca? Lo que no dejará de existir es el impulso del niño, esa fuerza que lo lleva a expresarse, lo conduce a actuar, a comunicarse con el cuerpo. Será necesaria entonces una autoridad más rígida, que se dedique a separar a los niños unos de otros, a cubrirles la cara, recordarles que se laven las manos y corregirlos por hacer todo esto de manera deficiente. La figura de la maestra cariñosa que apapacha, consuela y comprende no será viable en este nuevo esquema que requiere la disciplina. Pero, ¿qué tan sostenible puede ser la figura de la maestra gendarme? ¿Te vas a infectar? Será lo que resuene constantemente en el oído del niño, cada vez que cuestione el porqué de estas reglas absurdas e incómodas. Más vale entonces que el recreo sea eliminado, pues nada justificará su existencia en un contexto donde el aprendizaje académico será el único motor de la vida escolar. Para jugar en solitario cada niño tiene su casa.
Sin embargo, en casa no entra la pandemia, ni los códigos extraños de comportamiento. En casa no hay cubrebocas, y sus habitantes pueden tocarse y abrazarse. El hogar se vuelve el ámbito más libre en este panorama donde todo lo que potencialmente toca el bicho queda convertido en territorio COVID, regido por una normática psicótica. Todos aquellos sitios donde confluya una cierta cantidad de personas al mismo tiempo habrán de ser considerados focos de infección. Que el espacio donde acuden los niños cotidianamente sea un territorio de este tipo resulta preocupante no solamente por el motivo obvio, que es el riesgo de contagio, sino quizá más importante aún, debido a lo que en ese ambiente tan profundamente restrictivo ocasionará en el desarrollo emocional del niño. La escuela será un lugar lleno de niños donde cada uno de ellos, en obediente aislamiento, se sentirá completamente solo. El impulso a desobedecer forma parte de una naturaleza infantil que intentará aplacarse a través del miedo, la amenaza constante de infección, la paranoia inoculada por el adulto que se ha convertido en una instancia persecutoria. Definitivamente tiene que haber otra forma de resolver el regreso a clases. Alguna manera que sí contemple las necesidades afectivas del niño y su desarrollo socioemocional como eje rector de su educación. Tratar a los niños como si fueran robots no debería ser opción. Nuestro imperativo de adaptación a esta realidad inédita que la peste del siglo XXI nos impone no puede en modo alguno hacer que conceptualicemos a los niños como si fueran adultos pequeños y nos olvidemos de su esencia y sus requerimientos específicos, de acuerdo con la etapa de la vida en la que se encuentran. No podemos permitir que los niños sean los daños colaterales de esta crisis, sacrificando su salud mental para que los adultos tengamos la sensación de que ya volvimos a colocar cada pieza en su lugar y simulemos que el mundo funciona nuevamente. Todos haremos el tránsito del estado de encierro apabullante a una realidad muy lejana a la libertad concretada del desencuentro humano. Pero hay que preguntarnos qué va a ocurrir con los niños. ¿Qué les vamos a ofrecer? Los niños entienden perfectamente, se dice. Claro que entienden, pero el problema aquí planteado no tiene nada que ver con el intelecto infantil. Los niños son muy adaptables, por supuesto que lo son. Pero ¿realmente queremos adaptar a nuestros hijos a esta forma de vida? Y, lo más importante, ¿a qué precio?